Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, MC 9, 30-37. El Hijo del Hombre va a ser entregado en aquel tiempo. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Pero 3 días después de su muerte, resucitará. Ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio. La verdadera grandeza en el reino de Dios. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre 2 enseñanzas fundamentales de Jesús. El anuncio de su pasión, la verdadera grandeza según Dios a través de estas palabras. Jesús nos muestra el camino del discipulado y el servicio. 1. Jesús anuncia su pasión, pero los discípulos no entienden. Jesús les dice claramente, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Pero 3 días después de su muerte, resucitará. Es la segunda vez que Jesús habla de su pasión, pero sus discípulos no entienden, y además, tienen miedo de preguntar. ¿Por qué no entienden? Porque esperaban un Mesías triunfador, no un Mesías sufriente, porque sus pensamientos estaban en el poder y la gloria, no en la cruz. Porque la idea de un Mesías que muere les resultaba inaceptable. Nosotros podemos ser como ellos cuando nos cuesta aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Buscamos a Dios solo en la prosperidad y no en la cruz. Queremos entender todo con la razón en vez de con la fe. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy dispuesto a aceptar a Cristo no solo en su gloria, sino también en su cruz? 2. Los discípulos discuten quién es el más importante después de que Jesús les habla de su pasión. Los discípulos se ponen a discutir sobre quién es el más importante. Este contraste es impactante. Jesús habla de entrega y sacrificio. Los discípulos piensan en poder y prestigio. Ellos aún no entienden que el reino de Dios no se trata de poder humano, sino de servicio y humildad. Nosotros también podemos caer en esta mentalidad cuando buscamos reconocimiento en lugar de servir con humildad. Queremos que nos vean como líderes, pero no queremos sacrificarnos. Nos enfocamos en los títulos y posiciones en vez del servicio. Pregunta para reflexionar. ¿En qué áreas de mi vida busco ser el primero en lugar de servir a los demás? 3. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Jesús no reprende a los discípulos por querer ser grandes. En cambio, les muestra el verdadero camino a la grandeza. No se trata de dominar, sino de servir. No se trata de ser admirado, sino de ser útil a los demás. No se trata de imponerse, sino de entregarse. La grandeza en el reino de Dios no se mide por logros humanos, sino por la capacidad de amar y servir. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy dispuesto a ser grande en el reino de Dios a través del servicio? 4. Jesús abraza a un niño y nos da una lección de humildad para reforzar su enseñanza. Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos. En tiempos de Jesús, los niños no tenían derechos, no tenían poder ni influencia. Eran considerados los más pequeños e indefensos. Jesús nos dice que si queremos ser grandes, debemos recibir a los pequeños con amor. Cuando abrazamos a los más débiles, abrazamos a Cristo mismo. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo trato a los más pequeños y débiles en mi comunidad? Lecciones para nuestra vida. 1. La fe nos lleva a aceptar la cruz. Los discípulos no entendían el sufrimiento de Jesús. Y a veces nosotros tampoco entendemos por qué Dios permite el dolor en nuestras vidas. Pero la cruz no es el final, sino el camino a la resurrección. No hay gloria sin cruz, ni resurrección sin entrega. 2. La grandeza está en el servicio. El mundo nos dice que los grandes son los poderosos, pero Jesús nos enseña que los grandes son los que sirven. ¿Quieres ser importante? Empieza sirviendo a los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga? Bendice a otros con tu amor y humildad. 3. Acoger a los pequeños es acoger a Jesús. Cada vez que ayudamos a alguien necesitado, recibimos a Cristo mismo. Cuando atendemos a un enfermo, cuando ayudamos a un pobre, cuando tratamos con amor a un niño o anciano, estamos sirviendo al mismo Jesús.
Pregunta para reflexionar. ¿Estoy dispuesto a ver a Jesús en los más pequeños y necesitados? Oración final, Señor Jesús. Hoy me invitas a aceptar tu cruz, a servir con humildad y a acoger a los más pequeños con amor. Enséñame a dejar de buscar poder y reconocimiento y a encontrar la verdadera grandeza en el servicio. Dame un corazón humilde y generoso, capaz de reconocer tu presencia en los débiles y necesitados. Que mi vida refleje el amor y la entrega con los que tú nos amaste hasta la cruz. Amén.